Te adoramos, Dios. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, como el Salvador dio todo por un pecador. La cruz tu sangre enmarcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, y como el Salvador dio todo por un pecador. Cruz, tu sangre enmarcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, y como el Salvador dio todo por un pecador. La cruz tu sangre enmarcó, Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar el santo lugar. Abriste la puerta, puedo entrar, hoy vengo a adorar el santo lugar. Abriste la puerta, puedo entrar, hoy vengo a adorar lugar. La cruz habla de amor, y como el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre enmarcó, el Rey su vida entregó, salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, como el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre enmarcó, el Rey su vida entregó, salvación al mundo dio.
¿Cómo están? ¿Qué dice Iglesia Valle? ¿Bien? Sean bienvenidos todos. También tú, familia que me estás escuchando, persona que viene escuchando estas transmisiones, sean la verdad muy bienvenidos. Y nos da mucho gusto cómo te sentiste, como siempre te decimos en las alabanzas, ¿a poco no ministran? En otras palabras, cuando tú y yo alabamos desde un corazón sincero, la presencia de Dios se manifiesta y hay una felicidad que la Biblia llama un gozo diferente, ¿sí o no? Hay algo que en tu corazón empiezas a latir, empiezas realmente a agradecerle a través de tus alabanzas a ese Dios nuestro, que es misericordioso y bueno todos los días hasta el fin del mundo y en la eternidad. Dios no cambia, ¿sabes? Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Ok? Pues muy bien, te damos la bienvenida, como te dije hace un momento, y estamos viendo nuestra serie. ¿Qué serie estamos viendo? Pregúntale a la persona que está a un lado, ¿qué te ha dicho Dios en esta serie que se titula Dios está con nosotros? ¿Te acuerdas o no? Él pelea nuestras batallas. ¡Wow, Señor! Y la verdad es que la clave de esta serie, ¿cuál es? La clave de esta serie dice, la verdadera esperanza se vive cuando nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Esa es la verdadera esperanza, independientemente de lo que sucede, cualquier cosa, ¿verdad? Nuestra esperanza está puesta porque sabemos que Dios está a nuestro favor, está de nuestro lado. ¿Sabes? El día de hoy el Señor nos va a mostrar a través de una lectura hermosa cómo es que realmente Él se manifiesta a sus hijos hoy y por siempre. Y antes de empezar, ¿te parece bien si oramos? Vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, te pedimos en este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú tomes el control de este mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable. Que podamos aprender esta palabra para poderla vivir y también, Señor, bendecir a otros. Por cierto, oye, ¿a quién tienes en mente? ¿Qué es lo que te puso el Señor que invitaras? Hazlo ahí, mira, de verdad, acuérdate que la palabra de Dios está viva y tiene poder. No son simplemente consejos, es palabra que transforma vidas. Y seguramente alguien que tú conoces o que Dios está poniendo en tu corazón o que ya te puso, ¿verdad? Invítalo, pon su nombre ahí, comparte este mensaje que es de mucha bendición. Te lo digo porque Dios viene hablando de una manera poderosa aquí en su iglesia Valle. Ok, muy bien. Entonces, ¿te parece que oremos también nuevamente por tu trabajo? Padre, este día ponemos en tus manos nuestros trabajos y nuestros negocios, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú los bendigas, Señor, que traigas abundancia, Señor. Pero también, Señor, nos permitas darte la gloria y la honra a través de agradecerte por ese favor ya recibido. Porque estamos orando, Señor, de acuerdo a tu palabra. Hoy nos ponemos de acuerdo, bendecimos todo trabajo y todo negocio, Padre, y te pedimos por aquellos que no tengan un trabajo o un negocio, que tú en breve, Señor, les des esa fuente de bendición. En el nombre de Jesús te pedimos que nos protejas, que mandes a tus ángeles en estos tiempos por detrás y por delante de nosotros, Señor. Queremos, Señor, ser gente que transforme vidas. Queremos, Señor, tener abundancia, Señor, para poder compartir tu palabra y nuestros bienes. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de empezar, ¿por qué no la palabra? Te hago una pregunta. A ver, persona que estás ahí, no te me duermas, acuérdate que tomar buenos apuntes. Dile al que está a tu lado, no te duermas, hombre, son unos minutos, escucha el mensaje. A ver, la pregunta es la siguiente: ¿qué hacen los 12 discípulos en el cielo? Rápido, 1, 2, no, está. A ver, ¿qué hacen los 12 discípulos en el cielo? Ya la tienes ahí, contéstale ahí, ¿verdad? ¿Qué hacen los 12 discípulos en el cielo? A lo mejor tú dices oran, a lo mejor otros dicen alabando, ¿verdad? Pero ¿qué hacen realmente los 12 discípulos en el cielo? Pues para que te pongan las pilas, pues una docena, hermano. Abusado, porque de repente estamos muy espirituales y hoy el Señor quiere que estemos atentos. ¿Ya estás conmigo? Mira, ahora sí vamos a iniciar. Vámonos entonces a la escritura. Vamos a leer el segundo libro de Reyes. ¿Te parece bien? Vamos al capítulo 6 directamente, al verso número 8. Acompáñame ahí con tu Biblia o simplemente escucha la lectura, por favor. Voy a leer los primeros versículos de la segunda carta, del segundo libro de Reyes, el capítulo número 6. Una vez en que el rey de Siria estaba en guerra con Israel,
le dijo a sus oficiales: movilizaremos nuestras tropas a tal lugar. Y dijo el nombre de un lugar. Inmediatamente Eliseo advirtió al rey de Israel: no vayas a tal lugar, y nombró el mismo lugar, porque los sirios se están poniendo emboscadas contra ustedes ahí. El rey entonces envió a algunos espías para ver si Eliseo tenía razón. Se confirmó el hecho y así se salvaron de un desastre. Esto ocurrió repetidas veces. El rey de Siria, asombrado, convocó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado revelándole mis planes al rey de Israel? Ninguno de nosotros, contestó uno de sus oficiales. Es el profeta Eliseo el que le dice al rey de Israel las mismas palabras que tú hablas en lo más privado, secreto de tu habitación. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Dice: vayan y averigüen dónde está, el rey de Siria, vayan y averigüen dónde está, enviaré soldados para que lo tomen preso. Exclamó el rey. Pronto llegó el informe de que estaba viviendo ¿en dónde? En Dotán. Qué tremenda historia, ¿no? Y déjame decirte, ¿no?, que esta historia nos revela que de repente el rey de Siria decide hacerle guerra al rey de Israel. ¿Tú crees? ¿Y qué hace entonces el rey de Siria? Ya te declaré la guerra. ¿Y qué hace? Manos a la obra. Inmediatamente empieza él a hacer un plan estratégico, ¿verdad? Lo crea allí en su habitación, en los lugares secretos. Dice: le voy a hacer de esta manera. Hace planes estratégicos para atacar con todo al pueblo de Israel. Y entonces de repente, ¿qué sucede? Inmediatamente el profeta Eliseo lo que hace es va y le comenta al rey de Israel: ¿sabes? Viene contra ti un ataque, viene el rey de Siria con todo, así es que prepárate. Mira, esos son los lugares en donde él te va a atacar, así es que por favor toma tus precauciones para que no caigas en la emboscada. Aquí podemos ver cosas extraordinarias el día de hoy con este mensaje de Dios está con nosotros en toda esta serie. Mira, en primer lugar, una de las cosas que a ti, a mí, a cualquier persona le dan una ventaja competitiva es ¿qué cosa? Descubrir o saber los planes estratégicos que el enemigo tiene contra nosotros. Hasta en el mundo, ¿sí o no? De repente los negocios, los grandes consorcios lo que hacen es precisamente investigar cuál es la estrategia de la competencia para poder superarla o hacer algo diferente y mejor. Y la verdad esto me llena de gozo, porque cuando yo veo la escritura que de repente el pueblo de Israel es atacado, pues realmente veo la mano poderosa de un Dios en todo momento. Mira, este rey de Israel era privilegiado, ¿sabes? Porque contaba con un hombre como el profeta Eliseo. Aquel profeta que se metía a la presencia de Dios y de repente, ¿verdad?, le estaba orando, seguramente el Señor le revelaba: ve y avísale al rey de Israel que viene contra él guerra y viene algo que lo puede destruir, que esté por favor alerta. Yo no sé si tú muchas veces te has quedado ante la vida misma, ¿no? Que de repente estás como con una venda en los ojos, ¿no? Que tú ves en tu trabajo, en tu familia o en áreas que empiezas a vivir en donde de repente, ¿no?, se te ilumina el cuarto por decir, el Señor habla y dices: wow, ¿no? Qué bueno que lo vi llegar a esta situación que estoy viviendo. O hay veces nos ha pasado lo contrario, ¿no? Que de repente las cosas no se ponen fáciles a nivel familiar, a nivel país, como el día de hoy lo que estamos viviendo en este distanciamiento social, que mucha gente dijo: la verdad es que nunca lo vimos llegar. Pero mira, algo que te tengo que decir es lo siguiente, ¿verdad? Es que Dios está en control en todo momento. Pero mira, aquí podemos ver un profeta maravilloso, ¿no? Como lo era Eliseo, aquel, ¿verdad?, siervo de quién, de Elías. Tremendo, ¿no? ¿Te acuerdas de esa historia? En donde Elías le dice: vete, y Eliseo lo que quiere es obtener algo de Elías y dice: lo que quiero de ti, por eso te sirvo, por eso estoy contigo, es una doble porción.
de tu Espíritu Santo. ¡Wow! Nada, no quería nada. Y realmente lo obtuvo. Por eso realmente aquí se ven cuando un hombre realmente va y se mete a la presencia de Dios para hacer su voluntad y estar trabajando en los planes de un Dios poderoso. Eliseo, fíjate bien aquí, aunque en ese momento el rey, déjame decirte un dato, el rey de Israel no estaba bien, aún así, ¿verdad? Aunque Eliseo no apoyaba a los reyes corruptos, en esta ocasión va y le avisa al rey, ¿sabes? Por amor a la nación de Israel. Porque si tú revisas la historia, este rey llamado Joram, que estaba reinando Israel, pues es familia de aquel rey perverso llamado Acab. Acab precisamente es uno de sus hijos, porque cuando muere el rey Acab, el que lo sucede es el rey Ocosías, ¿te acuerdas? Que inmediatamente este hijo muere porque desobedece, está enfermo y de repente en lugar de voltear a ver a Dios, voltea a ver a sus vales, va a ver hechiceros, brujos, tú sabes, y de repente el Señor dice, no te la voy a pasar. Tú fuiste a buscar a otros ajenos antes que a mí, así es que te entrego en sus manos y seguramente has de morir. Y muere Ocosías, y como Ocosías no tenía un hijo a cual le pudiera dejar el trono, pues entonces entra en acción otro hijo de Acab, llamado Jotam, que es el que está reinando aquí. Era un poco más flexible, fíjate, porque aunque era un rey perverso, dice la Escritura, y solamente reinó, y esto lo puedes checar ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, 1 y 2. Y mira, vamos a leer eso. ¿Te parece? Déjame leer ahí la Escritura para que veas cómo está la cuestión. Segundo libro de Reyes, un poquito antes, el capítulo 3, del 1 a 2, dice, Joram, hijo de Acab, comenzó su reinado sobre Israel durante el año 18 del rey Josafat de Judá, y reinó 12 años solamente. Su capital fue Samaria. Fue un hombre muy perverso, pero no tanto como lo había sido su padre y su madre, porque al menos él derribó el altar de Baal que su padre había construido. Bueno, finalmente Joram, fíjate, tenía algo diferente dentro de lo rescatable, que no veía a Eliseo como un prófugo, como en el caso, por ejemplo, de Elías, ¿te acuerdas? Elías realmente siempre fue un prófugo porque el rey Acab lo tenía asolado y también la reina. Gracias a Dios en este momento, Eliseo, ¿verdad? No es un hombre que este rey lo desprecie, toma su favor y toma su consejo, gracias a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces el rey de Israel toma el consejo de Eliseo y dice, ok, ya me dijiste, Eliseo, pero como todo rey responsable también, ¿no? Le dice a algunos de sus espías, ve y investiga si lo que dice este hombre es cierto. Y entonces cuando prueba que es cierto, pues entonces realmente se libra al pueblo de Israel. Ya te dije que una de las ventajas sobre nuestros enemigos en todo momento es saber cuáles son sus planes estratégicos, cuáles son sus maquinaciones en contra, ¿verdad?, de un pueblo como es el pueblo de Dios. ¿Sí? Mira, ya te dije, es como cuando alguien te quita la venda de los ojos, ¿no? De verdad es como cuando tú no puedes ver algo y de repente el Señor, cuando estás orando, te revela las cosas y dices, wow, Señor, gracias, porque no había visto el peligro. Y la verdad es que en todo momento estamos peligrando. La Escritura es clara y lo dice, el Señor no lo esconde. Ahí en el Evangelio de Juan 10:10, ¿qué dice el Señor? Mira, el enemigo, o sea, el adversario Satanás, ha venido para robar, matar y destruir. Y a veces la gente piensa que te va a robar tus bienes. No, mira, lo más preciado que tenemos tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, ¿sabes cuál es? Iglesia Valle, persona que me escuchas, familia, escuche bien, lo más preciado es su fe en Cristo Jesús. Él le quiere robar su fe para después lo va a matar, porque va a matar toda esperanza en un futuro y después lo va a destruir, porque no nada más se ve afectado usted, sino también sus generaciones, hijos, nietos y generaciones venideras. Wow, tremendo, ¿no? Pero gracias a Dios, ahí mismo en Juan 10:10, ¿qué dice? Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Wow. Entonces, fíjate, aquí la pregunta interesante es, gracias a Dios que había un profeta como Eliseo, ¿no? El día de hoy, imagínate, si no son necesarios hombres como Eliseo. Imagínate si en este tiempo no hubiera
¿verdad? Nada más hubiera alguien como Eliseo, 2 o 3 personas que los hay, ¿eh? Hay gente que se mete a la presencia de Dios. Por cierto, ¿cuál sería la ventaja toda? Porque entonces las cosas serían diferentes. Imagínate que un día tú estuvieras en tu escritorio y el Señor te revelara cosas maravillosas de peligros que vienen, de situaciones que estamos viviendo a nivel familiar, a nivel, ¿verdad?, de parientes, a nivel de iglesia, a nivel de trabajo, de negocios, de país y del mundo. Wow, ¿no? Por cierto, esa es una buena pregunta. ¿Alguna vez el Señor te ha mostrado los planes del enemigo? Vuelvo a repetirla. ¿Alguna vez el Señor te ha mostrado planes del enemigo sobre tu vida o sobre situaciones que tú estés viviendo? Apúntale ahí, a lo mejor, no, si el Señor un día me avisó de mi trabajo, que tuviera cuidado, que realmente había, ¿verdad?, un problema con la competencia, o simplemente no estábamos atendiendo bien a los clientes, o inclusive, ¿no?, algunas veces había situaciones de mucha desunión en tu trabajo y el Señor te mostraba que había un ambiente de desunión, de desconfianza, de crítica, etcétera. También te pregunto, ¿te ha mostrado también sus planes el Señor? Me encanta aquí en Valle, ¿sabes? Porque ya te lo he comentado. De repente nosotros como pastores pues estamos metidos en la presencia junto con muchos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y jóvenes que estamos pegados a lo que Dios está diciendo. Y hay ocasiones en donde me dicen, ¿verdad?, tanto hombres como mujeres, o alguna situación, pastor, para este año el Señor me está revelando esta palabra para que la podamos vivir. Desgraciadamente a veces hay situaciones difíciles en donde personas han provocado, ¿no?, o han seducido para obtener prestigio o recursos económicos. ¿Y qué les podemos decir a estas personas? No tienes necesidad, hombre. Dios es un Dios de abundancia, Dios es bueno y misericordioso, seguramente Él tiene un lugar para ti. Tú no tienes que buscar el prestigio del mundo ni los bienes, porque todo viene de la mano de Dios. Entonces es importante estar, ¿verdad?, buscando la presencia de un Dios que está vivo y poderoso, por supuesto. Fíjate bien, aparte de esto, ¿qué sucede? De repente el rey de Siria, ¿qué dice? ¿Sabes? Se da cuenta y dice, ¿cómo es posible que el rey de Israel e Israel se dé cuenta de mis planes que aún hago en lo más secreto? Entonces, ¿qué se le ocurre al rey de Siria? Pensar que hay un espía dentro de su propio gobierno. Qué situación tan especial, ¿eh? Hace poquito veíamos una serie famosa titulada El Espía, ¿no? Y nos damos cuenta, la verdad, el peligro que este hombre corría, pero la labor tan importante para un país, para inclusive arriesgar su propia vida, ir, ¿verdad?, al otro lado del oriente para poder ver los planes del enemigo, venir y avisar a su nación para que estén alertas de lo que está pensando este país en contra de ellos. Yo la verdad me estremecí después de haber terminado esta serie, me di cuenta cómo él pierde la vida y cómo lo arriesga todo para ayudar a su propia nación, para que realmente su nación salga adelante contra los embates o los ataques de este enemigo difícil. No es nada sencillo, ¿no? Pero la verdad, fíjate bien, aquí estamos ante otra cosa todavía mejor. El profeta Eliseo, esa revelación, ese espionaje divino, lo recibe directamente de un Dios poderoso y avisa sobre los peligros, ¿sí?, que el pueblo de Israel estaba o iba a enfrentar en un futuro. Dime si no es importante meterte con el Señor. Dime si no es importante conectarte a la iglesia el día de hoy para este mensaje. Dime si no es importante, aparte de conectarte, ¿verdad?, conversar con otros el mensaje, ¿verdad?, y compartir con otros esta situación que el Señor está hablando. Y mira, vamos a seguir leyendo porque realmente el rey, ¿qué dice? El rey de Siria, oye, hay un traidor aquí. Y uno de los oficiales va y lo confronta y le dice, se equivoca, rey. ¿Sabe? Aquí no hay ningún traidor, aquí se lo voy a decir. Hay un hombre llamado Eliseo, su profeta del rey de Israel, que es el que le revela, ¿usted cree?, todos los secretos que usted inclusive hace de manera secreta en su propia habitación.
Y entonces, ¿qué dice este rey de Siria? En lugar de dormirse, la verdad, sus laureles, ¿qué hace? Bueno, si ese hombre es el que provoca el mal, vamos a ver dónde está, metámoslo preso para que deje hacer lo que está haciendo. Inmediatamente entonces, ¿qué sucede? Pues entonces el rey de Siria manda un ejército poderoso de caballos, ¿no? Una tecnología, o sea, un ejército poderoso. Cuando lo localiza, dicen, está en Dotán, ahí vive, y llega un ejército en la madrugada para poder tomarlo preso y tal vez hasta quitarle la vida. Mira, y acompáñame a leer esto. Ahí está precisamente otra vez, ya te dije, la escritura o el texto del día de hoy del mensaje es el segundo libro de Reyes, capítulo 6, pero ahora vamos al verso 14. Ayúdame a leerlo, ahí son pocos versos. Entonces una noche el rey de Siria envió un gran ejército con muchos carros y caballos que rodearon la ciudad. Al día siguiente, cuando el criado del profeta se levantó temprano y salió al exterior, vio las tropas, los caballos y los carros por toda la ciudad y dijo: ¡ay, Señor mío, qué haremos! Exclamó ante Eliseo. ¿Qué sucede? Que realmente pues el rey de Siria se puso listo, dijo: bueno, si el profeta Eliseo es el hombre clave del rey de Israel, pues vamos sobre él y vamos a apresarlo, vamos a meterlo a prisión de tal forma que ya no tenga la capacidad de revelar los planes al rey de Israel. Y seguramente pues lo quería matar, ¿no? Porque aún, ya sabes que aún el profeta en la prisión donde sea, él tiene una comunión con Dios y iba a seguir revelando los planes, a lo mejor por otros medios. Y entonces, fíjate bien, cuando está él dormido con su escudero, con su sirviente, como dice aquí la escritura, ¿verdad? Dice lo siguiente, escúchame bien. Sí, su criado dice, fíjate bien, de repente están durmiendo en Dotán, donde ellos vivían, y cuando se para este servidor de Eliseo, lo que ve es todos los carros alrededor. Y fíjate la expresión que hace este servidor de Eliseo: ¡ay, Señor mío, qué haremos ahora! Exclamó ante Eliseo. Y entonces en el 16 dice Eliseo: no tengas miedo, le dijo Eliseo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, abre los ojos a mi criado para que vea. Y el Señor le abrió los ojos al criado y éste vio que estaban rodeados de carros, de caballos de fuego. No estaban solos en las montañas. Y mira, aquí déjame decirte algo que nos muestra el Señor de una manera especial. Cuando el servidor de Eliseo dijo: ¡ay, Señor mío, qué haremos! ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que él realmente estaba temeroso y tuvo razón, había precisamente un temor real y natural. Él sabía que había muy pocas posibilidades de escapar o sobrevivir a un ataque de tal magnitud. O sea, realmente el ayudante de Eliseo estaba en su realidad. Aunque Eliseo le estaba diciendo: no temas, él dijo: no, espérate tantito. Yo conozco quién eres tú, pero también estoy viendo una realidad y no puedo evitarla. Y entonces, ¿qué le dijo Eliseo? No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto parecía increíble para el siervo de Eliseo, ¿no crees? Él vio gente a caballo, carros, y dijo: mira, tú me puedes decir misa, como dicen varios, pero yo estoy viendo una realidad palpable. Fíjate cómo aquí tengo algo que el Señor me ponía para ti, iglesia, el día de hoy, persona, familia que me escuchas. Escucha bien. Eliseo le estaba dando una razón a su colaborador. No fue una esperanza vacía ni un deseo, sino era una verdadera razón para confiar, incluso aunque el siervo no podía ver esta situación. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? ¿Verdad? Le pide a Dios y le dice: Señor, abre los ojos de mi criado para que pueda ver. Fíjate bien, su petición, ¿sí?, hacia su siervo no fue: Señor, pues convéncelo, Señor, dile que sí, que tú estás aquí. No fue una oración para cambiar las circunstancias. Lo que el profeta Eliseo pidió fue algo relevante para el día de hoy. De Dios está con nosotros. ¿Sabes lo que el profeta Eliseo pidió? Es: abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos para que él pueda ver la realidad que de momento no,
percibe. Wow, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el siervo no podía explicarse ni ser persuadido a lo que le estaba diciendo el profeta Eliseo. Mira, muchas veces tú y yo como cristianos llegamos con una persona, oramos por ella, le hacemos ver su realidad de que Dios está con nosotros, pero la gente no puede salir de esa situación. ¿Cuántas ocasiones hemos visto hermanos, hermanas, personas, verdad, que ante las adversidades que esta situación se está presentando con este distanciamiento social en nuestro país y en el mundo y en la localidad donde vivas, de repente se enferman y están temerosos, ¿no? Y una otra vez cuando vuelven a aparecer los síntomas de alguna situación de salud, vuelven a tener temor. Y entonces aquí es algo similar, porque ¿sabes qué? Eliseo no oró para que él lo convenciera, sino directamente le pidió a un Dios poderoso, a su Dios, le dijo: Señor, abre sus ojos, Señor, para que mi ayudante pueda ver. No pidió que cambiara la situación, su única petición fue que su siervo pudiera ver la realidad, te vuelvo a repetir, que él no podía percibir. Porque él no veía más que a Eliseo y veía todo el enemigo. De veras, el siervo no podía ver eso, hasta que cuando entonces Eliseo oró, Dios le permitió y le abrió sus ojos, y entonces él, para poder tener paz y tranquilidad, ¿qué tenía que pasar? Lo tenía que ver personalmente. Por eso el cristianismo es así. Tú y yo podemos orar por una persona, tú y yo podemos clamar y es válido, y de hecho lo tenemos que hacer, pero quien abre los ojos de las personas es el Espíritu Santo. Cuando alguien realmente, ¿verdad?, puede ver lo que tú y yo percibimos a nivel espiritual, entonces viene una esperanza y se va todo temor de nuestras vidas. Así es que, hermano, si usted está enfrentando persona o familia el día de hoy temores, hoy tenemos que orar como lo hizo Eliseo en esta serie. Señor, permíteme ver tu realidad. Mira, la carta a los Efesios capítulo 6, los versos de ahí del 10 al 12, más bien del 12 en adelante, hablan de que es un mundo espiritual que a veces no es percibido por las personas, pero el hecho de que mucha persona no podamos a veces percibir ese ambiente espiritual, eso no quiere decir que no existe, existe. Mira, cuando el siervo de Eliseo pudo ver los carros de fuego, se dio cuenta y dijo: wow, realmente, Eliseo, no estamos solos, lo que tú dices es verdad, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Dios respondió la oración de un hombre de fe. Dios responde las oraciones cuando tú y yo vamos y clamamos a un Dios para orar, para hacer una petición o para agradecer. Escúchame esto, por favor. Cuando una persona está cegada a la realidad espiritual, escúchame, por favor, solo Dios puede abrir sus ojos. Dios puede hacerlo a través de las palabras de alguien, pero la obra de abrir los ojos espirituales no es de una persona, es obra del Espíritu Santo y solamente le pertenece a Dios hacerlo. Dime si no es maravilloso. Cuando un hombre como Eliseo, como muchos de los que hemos estado en la presencia de Dios, vamos y lo buscamos y obedecemos su palabra y estamos al pendiente, ¿verdad? Y de repente el Señor nos revela estrategias, ¿verdad? Nos revela situaciones, nos llenamos de gozo. Pero ¿sabes qué me ha encantado? Que cuando tú y yo empezamos a interceder por alguien y esta persona de repente se para y te dice: ¿sabes? Ahora sí conozco ese Dios que tú me predicas. ¿Cuántas veces, cuántos testimonios? Conocí a un joven, ¿verdad?, que era un mecánico, que cuando yo llevaba mi carro algunas ocasiones yo le quería predicar. Se llama Rubén, y yo le decía: ¿sabes, Dios? Pero me quedaba callado porque cuando alguien empezaba a decirle, él agredía y todo. Dije: Señor, y empecé a orar. Pero fue una oración así simple, ¿no? Como alguien: Señor, ayúdale a este hombre. Porque realmente lo conocía, en muy pocas ocasiones tenía contacto, pero de repente empecé a orar por él. Y al paso del tiempo, un buen día me lo encontré, ya en otro lugar, y me dijo: oiga, usted un día me estaba hablando de esto. Yo no me acuerdo. Sí, usted un día habló. Y otra persona terminó esa labor. Y sabe,
hoy puedo decirle que Dios es real. Y me empezó a comentar su testimonio y me llené de gozo y alegría. Y hoy puedo decirte por eso que Eliseo, oró que fueran abiertos los ojos de su siervo. Wow, Señor. Mira, si 50 personas no ven algo, eso no invalida lo que alguien puede ver. ¿Me entiende o no? Si solamente Eliseo podía ver los carros de fuego, eso no significaba, ¿verdad?, que aunque todas las personas no pudieran ver el mundo espiritual, era una irrealidad. No nos equivoquemos, porque ¿sabes qué? Aunque tú y yo a veces no percibimos el mundo espiritual, ahí está. Aunque Eliseo solamente veía los carros de fuego y todo, ¿verdad?, solamente él, la verdad es que el mundo espiritual está presente en todo momento. Esto quiere decir que la fe nunca es la imaginación de cosas irreales, Te lo vuelvo a repetir, la fe nunca será una imaginación de cosas irreales. Es la comprensión de las cosas que no pueden ser demostradas a través de los 5 sentidos, pero sabemos que son reales. La gente de a caballo y los carros de fuego realmente estaban ahí. Wow, Señor. ¿Entiende eso? ¿Cuántas veces de repente he escuchado gente que está enferma, que de repente me dice, ¿sabes, pastor? Yo sentí la presencia de Dios en estos días y aunque mi mente, ¿verdad?, me diga que es una falsedad, que me voy a morir, mi corazón está latiendo porque yo sé que Dios me va a levantar de esta enfermedad. Wow, gente de a caballo y de carros, gente, ¿verdad?, con un rey de Siria preparados y todos poderosos, pero cuando los ojos de este siervo son abiertos, también puede ver todo el respaldo de un Dios poderoso. Si nuestros ojos, personas que me escuchen, familias, fueran abiertos, deberíamos ver los ejércitos de ángeles rodeándonos como una cerca de fuego, pero que ya los veamos o no, ahí están de todos modos. ¿Me escuchó o no? Aunque usted muchas veces no perciba a los ángeles, el Señor los manda, porque dice Hebreos 1:14, que el Señor manda a sus ángeles, Los ángeles no se mandan solos, son dirigidos por un Dios poderoso, de acuerdo a Hebreos 1:14. Pero ¿sabes? El Señor los manda a favor de los que hemos creído. Así es que, persona que me escuchas, familia, Valle, cada vez que usted de repente siente que lo libre el Señor, no es que lo sienta nada más, es que es una realidad en su vida y en mi vida. Ahora, por favor, escuche lo siguiente. Yo tengo un testimonio. En una ocasión, a mí me invitaron al estado de Guanajuato. A León, Guanajuato. Y sabes, las personas que me invitaron eran de una agrupación y me dijeron, ¿sabes qué, Ramón? Necesitamos que estés ahí para que hagas una oración. Y yo me acuerdo que difícilmente, ¿verdad?, a veces yo salgo de mi congregación por la responsabilidad, pero dije, bueno, el Señor me está mandando. En esos tiempos en donde me demandaba más la iglesia, dejé a alguien predicando, dije, el Señor me manda y alguien se va a quedar en la iglesia, y así fue. Y de repente, pues ahí voy yo. Cuando me subo a ese camión de gente que no conocía al Señor, la verdad empecé a sentir una opresión fuerte. Empecé a ver música que no me agrada mucho, que de repente dije no, empecé a ver situaciones que la verdad me empecé a molestar y empecé a tener, la verdad, esta preocupación y cierto temor. Entonces, ¿qué hice? Empecé a orar. Dije, Señor, yo estoy aquí y tú dime lo que tengo que hacer. De veras, estaba un ruido tremendo, yo estaba sentado solo, había niños, habían familias, todo un camión grande, que íbamos a un lugar y la función que yo tenía que hacer es ir a orar por estas personas. Y sabes, de repente, de la nada, vino la escritura, 2 libro de Reyes, capítulo 6, y el Señor me daba lo que hoy estamos predicando. Y sabes que cuando llegué a ese lugar, había precisamente, escúchame bien, había precisamente una opresión tremenda. Cuando yo tenía que llegar y era mi tiempo, la persona, cuando me vio que yo entré porque me conocía, sabía que iba a orar, no me dejó. Era una carpa grande, eran varias carpas, ¿no? Y entonces yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Tú me dijiste que no temiera, y la verdad, te vuelvo a repetir, cuando Dios me dio esta escritura, lo que me quiso decir o lo que me dijo en mi corazón y en mi mente es, tú no vienes solo, hijo,
vienen mis ángeles, viene mi ejército contigo, y yo lo pude sentir. Y sabes, de momento, cuando no me dejaban orar dentro de la carpa, yo me acuerdo que era muy noche, eran como las 11 de la noche, y a las 9 yo tenía que estar participando, y salgo y le digo, aquí estoy, y de repente, ¿qué crees? Veo a todos los líderes de ese lugar, de esa agrupación. Eran como 45 líderes que son los que coordinaban todo. Dije, gracias, Señor, aquí está. Hice un círculo, empecé a alabar al Señor, y cuando menos sentimos, estábamos orando por cada uno de ellos, una persona que era cristiana que Dios me mandó y yo, y empezamos a alabar a Dios, y el Señor se manifestó. Y yo pude ver la palabra que te estoy hoy predicando, el mensaje que Dios tiene el control, que cuando Dios abre nuestros ojos podemos ver los planes que Dios tiene, y también los planes del enemigo son revelados. Que me dijo, no te van a dejar predicar, pero ahorita tú vas a llegar a los líderes, porque de aquí viene la raíz de todo. Y mira, termino con esto. Ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 6, el verso 18, fíjate lo que dice la escritura. Cuando los sirios comenzaron a acercarse, porque acuérdate que estaban ahí los carros de fuego, y obviamente los sirios, los soldados del rey de Siria, pues no sabían. Ellos no veían el mundo espiritual, entonces se fueron ¿sobre quién? Sobre Eliseo y su criado. Porque dice aquí, cuando los sirios comenzaron a acercarse, Eliseo oró, Señor, haz que queden ciegos, y así fue. Entonces Eliseo salió y les dijo, se han equivocado de ciudad, síganme y los llevaré ante el hombre que andan buscando. Y los condujo a Samaria. En cuando llegaron, Eliseo oró, Señor, ábreles ahora los ojos y permíteles ver. Y el Señor lo hizo. Entonces se dieron cuenta de que estaban en Samaria, la capital de Israel. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, Señor, ¿los mataré? ¿Debo matarlos? Desde luego que no, dijo Eliseo. Le respondió Eliseo, ¿es que nosotros damos muerte a los prisioneros de guerra? Dales de comer y beber y envíalos de regreso a su tierra. Entonces el rey hizo una gran banquete para ellos y los envió de regreso a su tierra y a su rey. Después de esto, dice, los sirios dejaron tranquila la tierra de Israel, jamás volvieron a regresar a Israel. Y mira, déjame decirte qué hay en esto, escúchame. Cuando vemos que Dios escucha la oración de Eliseo y los deja ciegos, Dios respondió esta oración. Así como también había respondido la oración de darle, ¿te acuerdas?, la vista al siervo de Eliseo. Esto nos muestra que Dios puede conceder vista o enviar ceguera, según su sabiduría y en respuesta de las oraciones de su pueblo. Wow. Dejó ciegos, o como se dice aquí, ellos no percibían, ese ejército no percibía bien la realidad, como dejarlos ciegos a medias, de tal forma que pudieron acompañar al hombre de Dios. Fíjate bien, aquí los ciegos son fácilmente, ¿qué cosa? Engañados. ¿Te das cuenta que cuando alguien no percibe en realidad el mundo espiritual, somos fácilmente engañados? Wow. Ahora, lo importante de estar en oración y de tener revelación de parte del Señor. Qué tremenda situación, ¿no? Cuando tú y yo no estamos buscando la verdadera presencia de Dios, tomamos decisiones que a veces no son las correctas. Y es aquí donde de repente, ¿verdad?, ciegos empiezan a guiar a otros ciegos. Si no se basta solamente ante los problemas que alguien vive, dar el consejo que se te ocurra, o que tú dices muchas veces, es que sentí del Señor, es que Dios me dio una palabra. Mira, es bien fácil notarlo. Si las palabras que a veces te hemos dado o te han dado no suceden, no es del Señor. Y ahí es delicado, porque muchas veces, oye, es que voy a orar y pongo la mano. No se trata de intenciones, porque el evangelio se trata de poder. Por eso el Señor le dijo a sus apóstoles en Hechos 1:8, espérense, porque se les va a derramar el Espíritu Santo, entonces van a tener poder. Wow, Señor. ¿Entendemos esta cuestión? Y entonces, ¿qué pasó al final? Nos damos cuenta que necesitamos la revelación de un Dios poderoso a través de buscarlo y obedecerlo. ¿Por qué entonces Eliseo no los mató? Fíjate bien. Esta práctica de responder al mar con bien cambió la política de las bandas armadas independientes de Siria. ¿Por qué? Porque nunca más volvieron a atacar. A veces conviene que la gente que te ataca, tú pagues de mal, pagues por bien.
¿Por qué? Porque es donde ellos se dan cuenta de que Dios está de nuestro lado. Y termino con esto, por favor. Termino el día de hoy con esto. Mira, déjame decirte lo siguiente, ¿verdad? Allí en Lucas 24, ¿te acuerdas de el camino de Emaús? Cuando de repente el Señor resucita y hay un camino rumbo a Emaús, que van dos de sus discípulos platicando los acontecimientos, que el Señor Jesús se les aparece ya resucitado. Allí en Lucas 24, 31, ¿qué dice? Porque ellos empiezan a conversar con Jesús, pero ¿qué crees? No se dan cuenta que es Jesús. Tanto tiempo que estuvieron con ellos, 3 años y medio, y te das cuenta cuando el Señor no hace una revelación, no abre nuestros ojos, nos quedamos nada más viendo ante las situaciones. Y fíjate bien en todo lo que dice Lucas 24, 31. Entonces se les abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, pero él desapareció. ¿Te das cuenta que todo esto viene por la mano de Dios? Te pido entonces, iglesia, persona y familia que me estás escuchando, vamos a orar, ¿te parece? Ahí donde estás, por favor. Vamos a hacer la siguiente oración como iglesia. Vamos a hacer la siguiente oración. Si tú vienes escuchando estos mensajes, es para ti, persona y familia. Y no importa el tiempo, no importa el día ni el horario, es para tu vida y para mi vida. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, para que podamos ver con claridad el mundo espiritual y la realidad que vivimos, para poder interceder por ella. Padre, hoy Dios poderoso, Señor, ¿sí? Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú abras, Señor, nuestros ojos espirituales, Padre. Permítenos, Señor, percibir el mundo espiritual. ¿Para qué, Señor? Para conocer la realidad que estamos viviendo y para poder interceder, Señor, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra iglesia Valle, por nuestros trabajos, por el lugar donde vivimos, por nuestras autoridades de nuestro país de México, Señor, y por el mundo, para establecer tus planes, Señor. Y también, Señor, para deshacer los planes del enemigo que tú nos vas a revelar y las estrategias para hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Mire, hermano, cada vez que usted sienta temor o opresión, la recomendación de esta serie es: primero, no tenga temor, hermano. Segundo, escuche, anímese buscando la presencia de Dios para su vida. Y tercero, pídale al Señor que le revele las situaciones que está viviendo y sobre todo que sus ojos sean abiertos. Pero eso requiere de estar orando y de buscar la presencia de un Dios que está empeñado en demostrarnos sus planes para establecer su reino y deshacer las obras del enemigo. El apóstol Juan lo expresó bien allí en sus cartas, ¿verdad? En donde dice: el Señor vino para deshacer las obras del enemigo y el Señor nos ha dado a su Espíritu Santo para que sea revelado. Muchas veces estamos en la presencia de Dios, pero nos descuidamos. Y sabes, el enemigo viene y roba lo más preciado en nuestras vidas, por tonterías, porque estamos distraídos. Así es, yo le pido con todo mi corazón que cuando usted esté metido con el Señor y le revele algo, no se distraiga, así diga: es que esto no puede ser. Usted vaya y póngalo por obra. Lo que el Señor se diga, expréselo o esté muy atento, porque el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Dios, Jesús, vino para darnos vida y viene a abundancia. Así es que, iglesia, oremos para que Dios abra nuestros ojos espirituales y podamos establecer el reino de los cielos en esta época, ¿verdad?, de este esparcimiento social, de esta crisis y en cualquier otra, en el nombre de Jesús. Gracias, iglesia, te mando un fuerte abrazo. ¿Estamos contentos? Ahora, escuchaste el mensaje, ahora pongámoslo por obra para que veamos que Dios está vivo. Hasta luego, un fuerte abrazo.